Mi novia se burló. Es tan inútil como los planes que hace. Yo solo la miré y dije, está bien. Ella no sabía que esos planes inútiles estaban llenos de trampas con pruebas. Los proyectos que me robó le costarían todo para siempre. La sala de juntas quedó en silencio. Todas las miradas estaban sobre mí. Allison, mi prometida, me observaba desde el otro lado de la mesa pulida, con los ojos fríos como el hielo. Su voz rompió el aire, señor. ¿De verdad cree que los inversionistas confiarán millones de dólares en un proyecto donde las decisiones finales las toma un carpintero por 30 pares de ojos? Me miraban. Bajé la vista hacia mis manos, callosas, todavía con rastros de polvo de roble bajo las uñas. Luego la miré a los ojos y sonreí. Tiene toda la razón. Dije, tranquilo, solo soy un carpintero. Me levanté, acomodé mi saco y salí. La puerta pesada se cerró con un clic detrás de mí, dejándolos en ese silencio incrédulo. Me llamo Luke, tengo 32 años y construyo cosas con mis manos. Suena simple, pero es más que un trabajo. Es quien soy. Soy maestro artesano, especializado en carpintería arquitectónica de lujo, restaura piezas antiguas, devuelve belleza olvidada y crea nuevas desde la madera cruda, cosas con sustancia, hechas para durar generaciones. Mi prometida, Allison, tiene 29, es directora de desarrollo en la empresa inmobiliaria de lujo de su padre, Robert. Nos conocimos hace 3 años, cuando Robert, impresionado por una restauración que hice para un conocido, me contrató para fundar el área de carpintería personalizada de su firma. Quería autenticidad, ese toque artesanal que distingue a los verdaderos proyectos de alto nivel. Desde fuera éramos la pareja perfecta. Todos nos llamaban por el Power Couple por Allison, la estratega brillante, con título Ivy League y una presentación impecable. Y yo, el tipo tranquilo que convertía sus promesas millonarias en estructuras tangibles, en madera que cantaba al tacto. Ella ponía el brillo. Yo, la solidez, así lo creía. Nos comprometimos al año. Todos decían que tenía sentido la mente y las manos, la heredera y el creador, un equilibrio perfecto. Pero mirando atrás, después de la explosión, me doy cuenta de que las grietas ya estaban ahí, escondidas bajo el barniz que mostrábamos al mundo. Allison creía en las apariencias, en el control de la narrativa. Todo en su vida estaba curado como una vitrina ropa. Amistades, hasta la sonrisa. Yo creía en la madera sólida, en las uniones firmes, en el valor que se construye con el tiempo. Ella arrugaba la nariz a veces cuando llegaba del taller. Incluso después de ducharme, podrías cambiarte por otra vez por antes de ir con los Vanderbilt, decía con una sonrisa tensa. Todavía hueles un poco a serrín. Es algo por terrenal para el club. No era un insulto directo, pero sí una constante señal de que mi mundo no encajaba del todo en el suyo. Y luego estaban las bromas, las pequeñas pullas disfrazadas de humor en cenas con clientes. Cuando alguien preguntaba por mi trabajo, ella intervenía antes de que yo hablara. Luke, haz cosas por adorables con la madera. Qué lindo que le paguen por su pequeño pasatiempo artesanal. Mientras yo tengo que hacer el por trabajo real por planillas y convencer inversionistas. Todos reían. Yo también, apretando la mandíbula, me repetía que no lo decía con malicia, que solo intentaba ser simpática, que era yo quien estaba exagerando. Después de todo, me amaba, no me había elegido, yo era su ancla, su estabilidad frente a su ambición brillante. El estrés llevaba meses creciendo, centrado en el proyecto que decidiría el futuro de todos. Sky Vista no era otro edificio más, era el legado de Robert, su obra maestra, valuada en 50 millones. Allison encabezaba la ronda final de inversionistas. Todo dependía de ese cierre, su ascenso, el retiro de su padre, los empleos de mi taller. La presión era brutal. Y quizá esa presión estaba revelando quién era realmente, una mujer más fría, más calculadora de lo que creí conocer. La noche antes de la gran reunión, mientras preparaba el traje que por ella misma me había escogido, me miró y dijo con voz seria: Luke, mañana es enorme. Solo siéntate a mi lado
Asiente cuando yo lo haga, pero por favor, no intentes por explicar por los detalles. La beta, las uniones, la madera, eso aburre. Déjame la parte del pensamiento, sí la del panorama general. Me beso rápido, sin emoción, como si me hiciera un favor. Dijo eso como si mis años de formación y mi experiencia fueran un adorno incómodo, algo que debía ocultarse ante los que tenían el dinero. Sentí un nudo en el estómago, pero solo respondí, está bien. Allison, lo que necesites, lo que necesitaba, al parecer, era que yo desapareciera. Mi teléfono vibró justo cuando la puerta se cerró detrás de mí, aislando los murmullos del consejo. No lo miré. Caminé por el pasillo cubierto de alfombra gruesa, entre cuadros abstractos que probablemente costaban más que mi camioneta. El elevador me esperaba, el aire olía a limpieza cara, frío, sin vida. Me vi reflejado en las paredes de espejo, traje azul, camisa blanca. La corbata que ella eligió parecía el socio exitoso de una ejecutiva prometedora, pero la imagen se sentía hueca, desconectada. Cuando llegué a mi vieja Ford 150 en el estacionamiento, un contraste total con los Teslas y BMW brillantes a su alrededor, me subí al asiento del conductor, el olor familiar a virutas de madera, trementina y cuero gastado me envolvió, un antídoto perfecto contra el aire artificial del piso 40. Fue entonces cuando saqué el teléfono, una explosión de notificaciones, Allison, mensajes uno tras otro, disparos de texto llenos de rabia e incredulidad. ¿A dónde te fuiste, Luke? Regresa ahora mismo. Acabas de salirte de la reunión más importante de mi carrera, me humillaste frente a todos, ¿estás loco? Contesta, esto es increíblemente infantil, tenemos que hablar, ya. Sus palabras pulsaban en la pantalla, cada signo de exclamación era una pequeña puñalada. Pude imaginar su cara, roja de ira, tal vez con un toque de miedo. ¿Qué pensarían los inversionistas? ¿Había arruinado el trato una parte de mí? La acostumbrada a poner su ambición por encima de todo, sintió culpa, pero fue aplastada por algo más frío y firme, formándose en mi pecho como acero. No respondí, solo me quedé ahí, sin encender el motor, las columnas del garaje proyectando sombras largas bajo la luz tenue. Miré hacia la ciudad a través del parabrisas sucio, helicópteros zumbaban a lo lejos, Chicago se veía inmensa, indiferente, sin enterarse de la pequeña implosión que acababa de ocurrir allá arriba. Su voz resonaba en mi cabeza, no los mensajes, sino esas palabras frías, decisiones tomadas por un carpintero por el tono, la ligera mueca en su boca, la mirada compartida con su padre, Robert, sentado ahí, impassible, mi jefe, mi futuro suegro, la escuchó reducir mi vida, mi vocación, a un quiste y no movió un solo músculo. Su silencio fue un acuerdo tácito con su desprecio. Volví a mirar mis manos, descansando sobre el volante viejo, calosas, ásperas, con rastros de polvo de roble, tercas, a pesar de haberlas restregado antes de la reunión. Estas manos conocían el lenguaje de la madera, de una forma que Allison jamás comprendería. Con sus uñas perfectas y su jerga de MBA, estas manos podían sentir la tensión en la beta, predecir cómo resistiría una unión, sacar belleza de lo crudo. Estas manos construyeron el mostrador tallado del vestíbulo del edificio, ese mismo que ella presumía ante clientes sin mencionar quién lo había diseñado. Estas manos restauraron la mesa del consejo del siglo XVII, donde seguro aún estaban sentados, discutiendo mi salida repentina. Estas manos hicieron la cuna mecedora que su hermana Jessica abrazó llorando en su baby shower hace 6 meses, un regalo que Allison llamó demasiado rústico hasta que vio las lágrimas de su hermana. No eran las manos de un simple carpintero, eran las manos de un artista, de un creador. Mis manos, y ella las usó mi talento, mi esencia, como un arma contra mí, me redujo a una categoría menor para hacer que ella brillara más, para demostrar que solo ella tenía la mente estratégica. Pensó que me había ido porque me dolieron sus palabras, que había tocado una inseguridad profunda, que me había avergonzado.
Pensó que volvería más tarde, arrepentido, pidiendo perdón por reaccionar mal, listo para salvar su ambición del desastre. No entendía nada. Mi salida no fue rendición, no fue berrinche, fue el movimiento final en un juego que ella nunca entendió, el del respeto, el valor y el contrato invisible de pareja que acababa de romper frente a todos. Fue el clic silencioso de una cerradura cerrándose. ¿Ves? Nos enseñan desde chicos que la fuerza está en gritar más fuerte, discutir hasta ganar, demostrar que el otro está equivocado. Lo vemos en las películas, en la política, en nuestras familias, pero existe otro tipo de fuerza, una que casi nadie reconoce porque no hace ruido. Es la fuerza de por no entrar en el juego. Esta salida silenciosa no es rendición, es una retirada estratégica, la decisión fría y lúcida de alguien que se dio cuenta de que el tablero mismo está podrido, manipulado, y que no vale su energía ni su paz. Cuando la miré y dije con calma, tiene razón, antes de salir, no le di la razón realmente. Le quité el arma, le arrebaté el drama, la reacción, la escena que necesitaba para sentirse ganadora. Al negarme a seguir su guión, destruí su narrativa. Mi silencio fue mi declaración, mi salida fue mi respuesta. Y eso es lo más poderoso, entender que en muchas batallas la verdadera victoria no está en pelear, sino en conservar la dignidad. No peleas con el lodo, no te hundes con ellos, simplemente te levantas, tomas lo tuyo, tu respeto propio, tu paz, y te vas. Dejas al otro solo, convencido de que ganó, sin notar que acaba de quedarse rodeado de su propio vacío, y yo, sentado ahí, en el santuario silencioso de mi camioneta, con el olor del trabajo honesto impregnado en los asientos, acababa de sacar mi rey del tablero. Allison podía quedarse con su discurso vacío en esa torre de cristal, podía inventar la historia que necesitara para justificar mi salida, y ya no importaba, porque yo ya no estaba jugando su juego. En mi mente empezaban a dibujarse los planos de un nuevo mapa, uno construido con integridad, con cimientos de respeto, respeto por mí mismo. Mi plan inicial era simple, digno. No iba a hacer un drama público, sin gritos, sin indirectas en redes. Solo empacaría mis herramientas, mi ropa y las pocas cosas que en verdad me importaban. Escribiría una carta formal de renuncia para Robert, citando motivos personales. Buscaría un taller pequeño, tal vez al norte del estado, y empezaría de nuevo, en silencio, ese compromiso de 3 años, basado en una estructura llena de grietas. Había terminado. El matrimonio no se había roto en esa sala de juntas. Nunca había existido realmente, solo quedaba una amputación limpia. Pasé el resto del viernes planeando en mi cabeza cancelar cuentas compartidas, reenviar el correo, dividir lo poco que teníamos, aunque, siendo honestos, casi todos los muebles, las pinturas, hasta la máquina de espresso, era mío desde antes de que ella se mudara. Ella simplemente ocupó mi espacio, poco a poco, hasta hacer lo suyo. El pensamiento me dejó un sabor amargo. El sábado se fue entre cajas y silencio. Allison no dejó de llamar ni mandar mensajes, saltando entre el enojo y la preocupación fingida. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Robert está furioso. ¿Me debes una explicación? ¿No responderá? El silencio era mi armadura. Domingo por la noche, 1 de la mañana, estaba en mi banco de trabajo, rodeado de cajas medio llenas, escribiendo la carta de renuncia. Mis dedos pesaban sobre el teclado. Estimado Robert, lamento informarle, lamento. Sí, había lamento, lamento por el tiempo perdido, por las señales ignoradas, por un futuro que ahora parecía un cuento mal escrito. Estaba por enviar el correo cuando llegó uno nuevo, no de Allison, no de Robert, de Casey, el contador jefe, ese tipo nervioso que siempre parecía al borde del colapso. El asunto me heló la sangre por no la dejes ganar. Es una estafadora. Abrí el mensaje. Era corto, urgente, escrito con prisa. Luke, te vi salir de la reunión. Sé lo que dijo. Fui asqueroso, pero tienes que saber que es más grande que eso. No solo te insultó, está estafando a los inversionistas.
A todos, Robert lo sabe. ¿La está dejando hacerlo? Sentí el corazón golpearme el pecho. Creó 2 juegos de especificaciones para el proyecto Sky Vista, uno para los inversionistas roble blanco americano. Grado A, lo mejor del mercado. Esa es la versión de 3,5 millones que creen por estar pagando, pero las órdenes reales, las que van a los proveedores, son de pino barato, de crecimiento rápido, teñido para parecer por roble a simple vista. Costo real, 500,000. Ella y Robert planean quedarse con los 3 millones de diferencia, 3 millones robados, no con trucos contables, sino con sustitución descarada de materiales, cambiando roble sólido por pino barato, cambiando integridad por dinero. Las últimas líneas me golpearon como un martillo. Tengo las facturas duplicadas. Las órdenes alteradas. Confronté a Robert. Me dijo que no me metiera, que no entiendo de materiales y que los inversionistas nunca notarían la diferencia con el acabado, pero tú sí lo notarías. Luke, eres el único que puede probarlo físicamente. Ella cree que tiene a todos engañados. Por favor, no los dejes salirse con la suya. Leí el correo 2. A través, toda la resignación se evaporó. En su lugar, una claridad fría, cortante. Esto ya no era una historia de desamor o de humillación. Era fraude, era traición al trabajo honesto. A cada artesano que pone el alma en lo que hace, era la diferencia entre construir algo real y vender una mentira bien barnizada. Allison no solo había menospreciado mis manos, planeaba vender una fachada de calidad usando imitaciones baratas, apoyándose en la reputación del tipo que sí sabía construir de verdad. La ironía me revolvió el estómago. Mi plan cambió en un instante. Desde de empacar, la carta de renuncia quedó abierta. Sin enviar, ya no podía irme en silencio. Ellos habían cruzado una línea. Esto no se trataba de mi corazón roto, se trataba de verdad, de justicia. Why? Por ironía, el único que podía entregarla era el carpintero al que habían despreciado. A la mañana siguiente hice algo que me supo a vidrio molido. Llamé a Allison. Contestó al segundo tono. Con voz tenso. ¿Qué quieres? Luke, mira. Ali, exageré ayer. Estabas bajo presión. No debí salir así. Fue poco profesional. Silencio. Luego, un suspiro largo. Bueno, dijo, con tono de superioridad. Fue bastante por dramático. Luke, me pusiste en una situación muy difícil. Lo sé. Lo siento, mentí. Solo necesito un poco de espacio. Trabajaré desde mi taller unas semanas. Terminaré en Proyecto Pondiant. Nos vendrá bien respirar antes de la boda. Oh, sonaba sorprendida, incluso aliviada. ¿De acuerdo? Sí. Tal vez eso sea sensato. Tómate todo el tiempo que necesites. Luego volvió su tono condescendiente. Concéntrate en tu pequeño por proyecto. Sácatelo del sistema. Yo me encargo de las cosas importantes aquí. Avísame cuando estés listo para volver a ser parte del equipo. Colgó antes de que pudiera responder. Perfecto. En cuanto terminó la llamada, desde de actuar, ya no había espacio para sentimientos heridos, solo quedaba el plan. Entonces, llamé a Casey. Necesito los 2 juegos de planos de Sky Vista, los de los inversionistas y los reales. De inmediato, nada digital, copias físicas, entregadas en mi taller después de horas. Entonces, manejé directo al banco. Entregué una hoja de retiro en la ventanilla, $10,000 en efectivo, mi fondo de emergencia, ahorros de 5 años. El cajero me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Entonces, llamé a mi proveedor principal de madera, el viejo señor Henderson, cuya familia llevaba un siglo en el negocio, un hombre que conocía la madera como conocía el aire. Henderson, habla Luke, necesito roble blanco norteamericano. Grado A, cortado al cuarto, lo suficiente para un modelo arquitectónico muy detallado, y lo necesito ya. Él soltó una risa. Suena urgente. Hijo, estás construyendo un caso contra alguien. Algo así contesté. Solo asegúrate de que sea lo mejor que tengas, sin compromisos. Durante las 2 semanas siguientes, mi taller se convirtió en mi mundo, jornadas de 18 horas,
café negro y una furia fría convertida en precisión. Allison seguía escribiendo de vez en cuando por espero que estés aclarando tus ideas. Cena con los Sinclair la próxima semana. Trata de verte presentable. Ni sospechaba, seguramente disfrutaba del espacio, organizando la boda, celebrando su gran logro, convencida de que su secreto estaba a salvo y que su carpintero domesticado lamía sus heridas en silencio. No tenía idea de que el carpintero estaba en guerra, ya no era por enojo, era por oficio, por verdad convertida en forma tangible. Los planos de Casey llegaron dos juegos idénticos, distintos solo en los pequeños códigos que especificaban los materiales. Con ellos, empecé a construir no uno, sino dos modelos a escala, una décima parte del rincón principal de los departamentos de lujo de Sky Vista, cada detalle perfecto, marcos, molduras, repisas empotradas. Uno lo hice con el pino barato de las órdenes reales, lo teñí, lo barnicé igual que harían los obreros del proyecto. A simple vista lucía bien, cumplidor, algo que nadie cuestionaría después de pagar 3 millones por la vista. El otro, ese era mi manifiesto, mi verdad. Lo construí con los $10,000 de roble blanco grado A que Henderson me entregó de noche. La veta brillaba bajo mis manos. El peso se sentía honesto. Usé ensamblajes tradicionales, uniones ocultas, técnicas que Allison jamás habría entendido. Lo lijé hasta que fue seda y lo acabé con aceites naturales que realzaban su carácter lado a lado. La diferencia podía parecer sutil para un ojo inexperto, pero para quien entendiera de calidad, la diferencia gritaba. Uno era una fachada, el otro, autenticidad pura. Allison había ridiculizado mi oficio, lo llamó irrelevante en su mundo de trajes y cifras. Bien, usaría ese mismo oficio como mi arma final, no una de rabia, sino de evidencia, la mentira hecha visible, la justicia poética tallada en madera. Mi pequeño proyecto estaba casi listo, y su presentación sería inolvidable. 2 semanas después, llegó la reunión final de firma del proyecto Sky Vista, mismo salón brillante, piso 40, esta vez, el ambiente era festivo. Allison, radiante, en un traje elegante, encantando al inversionista principal, el señor Davis, el mismo que 2 semanas antes me había preguntado por la calidad del roble. Robert estaba junto a ella, sonriendo, aceptando felicitaciones antes de la firma, copas de champaña listas sobre una mesa lateral, contratos abiertos. El aire olía a triunfo. Allison me vio desde el otro extremo. Me habían invitado como parte del equipo. Me lanzó una sonrisa pequeña. Tensa, ¿ves lo mañé? Ahora haz tu papel. El señor Davies tomó su pluma. Bueno, Allison, Robert ha sido un largo camino, pero su visión es impresionante. Estamos listos para hacer de Sky Vista una realidad. Justo en ese instante, las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron. Yo no había entrado con los demás. Empujé 2 carritos altos, cubiertos con terciopelo negro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El murmullo se apagó. Allison se quedó helada. Su sonrisa se borró. Luke tartamudeó. ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí ahora? Robert frunció el ceño. Molesto por la interrupción, no los miré. Me dirigí a los inversionistas con voz tranquila y firme. Caballeros, dije, asintiendo hacia el señor Davis. Allison les ofreció una gran presentación sobre números y rentabilidad, pero parece que olvidó la parte más importante de cualquier proyecto de construcción, la por demostración de materiales. ¿Demostración de materiales?, repitió el señor Davis, bajando la pluma. Intrigado, vimos las especificaciones. Las hojas de especificaciones pueden decir cualquier cosa, respondí con calma, pero sentir la diferencia, ver la realidad, eso requiere algo tangible. Allison dio un paso al frente, intentando recuperar el control. Luke, esto no es necesario. Tenemos toda la documentación detallada. Oh, creo que sí lo es, interrumpió el señor Davies, con la mirada fija en los objetos cubiertos. Estamos invirtiendo $50 millones. Tenemos tiempo para una demostración. Adelante. Luke. Asenti. SFX sonido de tela, deslizándose Shakespeare. Retiré la tela negra del primer carrito.
Debajo estaba el primer modelo, la esquina de un departamento Sky Vista, construido a escala exacta. La luz del salón se reflejaba en el acabado teñido y brillante. Se veía aceptable. Esto, dije señalando el modelo, representa a por Sky Vista, por según los documentos internos de construcción, los materiales que la señorita Allison realmente ordenó y planeaba usar. En ese momento, la puerta lateral se abrió y Casey entró en silencio. Como habíamos acordado, llevaba una pila de carpetas, sans decir palabra, colocó una frente a cada inversionista. Dentro estaban las órdenes reales, las facturas del pino barato, claramente marcadas. Dejé que las hojearan. Allison lo fulminaba con la mirada, pero Casey no la enfrentó. Robert parecía a punto de estallar. Como pueden ver, continué. Este modelo está hecho principalmente de pino de crecimiento rápido, barato, con un acabado que imita madera de alta calidad. Cumple con lo básico. Sí. El costo estimado de materiales usando este método, para todo el proyecto, unos $500,000. El número flotó en el aire. Luego me moví al segundo carrito. Retiré la otra tela. La diferencia fue inmediata. El segundo modelo brillaba bajo las luces del salón. La veta apretada del roble blanco cortado al cuarto. El brillo sutil del aceite natural. La precisión del ensamble. Todo gritaba calidad, sustancia, valor. Y este día, con voz firme, es el por Sky Vista porque les presentaron a ustedes el que aparece en el folleto de inversión, roble blanco norteamericano. Grado A. Prime. Pasé mi mano por la superficie lisa. El costo de materiales para por esta por versión ronda los 3,5 millones. Los inversionistas miraban una y otra vez los papeles y los modelos. El señor Davis comparaba los dos. Luego volteó hacia Allison con el rostro endurecido. Saqué de mi bolsillo una vieja moneda de plata, el amuleto de mi abuelo, como artesano. Creo en la verdad que se puede tocar, en lo que se siente, en lo que se escucha. Fui al modelo de pino, sostuve la moneda sobre él y la dejé caer. El sonido se apagó rápido, absorbido por la madera blanda. Caminé hacia el modelo de roble, la levanté a la misma altura y la solté. SFX, un tin claro, metálico, sostenido por el sonido, resonó en la sala. Limpio, vibrante. Recogí la moneda, la giré entre mis dedos y miré directo a Allison. Estaba pálida. Robert, al borde del colapso. Caballeros, dije mirando a los inversionistas y volviendo mi vista hacia ella. Aunque no sean por carpinteros, dejé que la palabra flotara. Cargada de ironía, pueden oír el sonido del engaño. La sala estalló, no en aplausos, sino en caos. Allison se quebró, gritando, «Esto es una locura, lo hace por venganza, terminamos y no lo superó». Las lágrimas le corrían, pero no de tristeza, sino de rabia. Robert se levantó, el rostro morado. «Esto es un montaje», Casey bramó. «Tú hiciste esto, eres un empleado resentido, es un error contable». Intentó arrebatar las carpetas de las manos de los inversionistas, balbuceando sobre facturas falsificadas y celos profesionales. Demasiado tarde. Las pruebas físicas, los dos modelos hablaban solas. El sonido de esa moneda sobre el roble aún resonaba. El señor Davies, el inversionista principal, se puso de pie. No gritó. Su voz, baja pero afilada, cortó el aire. Robert dijo, ignorando por completo a Allison, «No me importa tu vida personal ni la de tu hija». Levantó el contrato grueso que estaba listo para firmarse. «Me importa la diferencia de 3 millones entre por esto», por señaló el modelo de roble, «y por esto», por apuntó al de pino. «Invertimos en por esto. Nos prometieron por esto». Lo que planeaban entregar era fraude. Alzó el contrato, lo miró fijo y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El trato se cancela. Desde este instante, las consecuencias llegaron rápidas y brutales. El contrato de 50 millones no solo se canceló, se evaporó, llevándose consigo el legado de Robert y las ambiciones de Allison. El consorcio del señor Davis no solo se retiró, anunció una demanda masiva contra ambos y la empresa, por fraude corporativo, incumplimiento y prácticas engañosas. Robert no solo enfrentó a inversionistas furiosos,
Al día siguiente, su propia junta directiva lo destituyó por unanimidad, sin tir durado, sin discurso final, solo un guardia de seguridad escoltándolo fuera del edificio, y Allison no solo perdió a su prometido y su puesto, la fiscalía, alertada por los abogados de los inversionistas, abrió una investigación criminal por malversación y fraude, su imagen perfecta, su marca personal, todo ese futuro construido a base de apariencias y manipulación, se deshizo bajo la luz dura de la verdad. Su pequeño imperio, hecho de promesas vacías y mentiras estratégicas, se vino abajo de forma espectacular, todo porque no supo o no quiso ver la diferencia entre la madera real y una imitación barata, todo porque creyó que el carpintero no importaba. No me quedé a ver el resto del desastre. Caminé hasta donde estaba Casey, le di las gracias con un gesto y salí del salón por segunda y última vez. Esa misma tarde envié mi renuncia. Sin explicaciones largas, solo una nota formal. Robert estaba fuera. Allison enfrentaba demandas. No quedaba nada para mí allí. Volví a Metaller, mi santuario. El olor a aserrín y aceite de linaza me recibió como un hogar después de una guerra larga y sucia. Me quedé de pie un buen rato, pasando la mano por la superficie lisa de una mesa sin terminar. Había hecho lo correcto, expuse el fraude, defendí la integridad del oficio, pero la victoria se sentía vacía. Perdí mi trabajo, mi compromiso, el futuro que creía estar construyendo. Sentí que había incendiado todo el bosque solo para señalar un árbol podrido. Valió la pena rodeado del silencio y la madera en bruto. No estaba seguro. 3 días después sonó mi teléfono. Un número desconocido. Código internacional. Dudé en te contestar. Luke habla Davis. Arthur Davis, la voz del inversionista principal. El hombre cuya pregunta había iniciado todo. El corazón me golpeó el pecho. Sería sobre la demanda. Tendría que testificar, señor Davis. Respondí con cautela. Luke dijo con tono sorprendentemente cordial. Cancelamos el contrato de Skyvista. Claro. Robert y su hija, bueno, eso ya es asunto de abogados. Pausa breve. Pero nuestro grupo sigue queriendo construir en esta ciudad. Creemos en el mercado. Solo necesitamos a las personas correctas. Esperé. Sin saber a dónde iba, vimos tu trabajo. Luke continuó. No solo los modelos, que fueron impresionantes, investigamos después de esa reunión, vimos la calidad de los proyectos que hiciste para Robert, vimos la pasión en tus ojos cuando hablabas de la madera, incluso cuando tu prometida intentaba callarte, soltó una risa seca. Guay. Francamente, vimos tu integridad en esa sala. Se necesita valor para hacer lo que hiciste. Gracias. Señor, alcancé a decir. Así que aquí va la propuesta, dijo directo. Queremos invertir, no en la empresa de Robert, que ya está manchada. Queremos respaldar a alguien que construya bien, desde cero, con honestidad. Queremos financiar por nueva empresa. Luke, darte el capital para fundar tu propio taller, centrado en la artesanía de alta gama que nos impresionó desde el inicio. Nosotros seremos tu primer gran cliente. Me apoyé en la mesa de trabajo, la madera fría bajo la palma, financiamiento, mi propia compañía, construida a mi manera, con mis valores. La sensación de vacío comenzó a disiparse, dejando en su lugar una chispa lenta. Ferme. Allison tenía razón en una cosa aquella tarde en la sala de juntas. Yo no era un estratega como ella, levantando castillos de aire con hojas de cálculo y palabras elegantes. No era alguien que construyera imperios de papel y medias verdades. No, soy un constructor. Construyo cosas reales, con peso, con textura, con integridad, cosas hechas perdurar. Y resulta que, en el mundo real, más allá del humo y los espejos de las salas de juntas, eso es lo que de verdad importa. Lo único que tiene valor. La semana pasada, estas manos callosas, manchadas de aserrín, que ella tanto despreció, firmaron un contrato para construir algo hermoso y honesto, un contrato más grande y con cimientos mucho más sólidos que cualquier cosa que Allison, con todas sus estrategias y contactos, hubiera soñado construir.